Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 461 a 470. Capítulo 461 Empujar y tirar. Dumbledore sabía de rodillas lo que le pasaría a Peter Pettigrew si Snape lo atrapaba, pero aún así, solo fingiría no verlo y dejaría que Snape desahogara su ira y odio. ¿Dumbledore odiaba a Peter Pettigrew? Debe ser odioso. Si Dumbledore no fuera Dumbledore, podría hacer cosas audaces y ilegales como Glenn y Snape. Pero esto es imposible. Dumbledore es Dumbledore. Esta famosa identidad no es solo honor y poder, sino también un grillete y una prisión, que afecta sus acciones todo el tiempo. Si estuviera a mi lado. Por desgracia. Está bien no decirlo. Un pensamiento en la mente de Dumbledore apenas había comenzado a formarse, pero inmediatamente lo mató. Ahora no es el momento de ser sentimentales, pensemos en cómo lidiar con las cosas que podamos enfrentar a continuación. Aunque el objetivo directo del problema no somos nosotros mismos, pero desde que estamos sentados en esta posición, ha sucedido algo tan malo. En el mundo mágico, las consecuencias inevitablemente te afectarán. También tenemos que considerar si el manejo post-mortem de Glenn y Snape fue limpio. Aunque ese es un evento de probabilidad muy pequeña, si tal situación ocurre, aún necesitas ayudar a encubrirlo. Me duele la cabeza. Dumbledore pensó eso, silenciosamente levantó la cabeza, puso las manos detrás de la espalda y miró en silencio el turbio cielo nocturno. Quizás porque el dispositivo de alquimia creado por Glenn eliminó toda la niebla del interior y alrededor del bosque, la niebla que rodeaba el bosque e incluso el exterior comenzó a inclinarse hacia esa área del cielo nocturno sobre el Ministerio de Magia, que estaba oscurecido por una espesa niebla. De hecho, comienza a desarrollar lentamente una sensación de claridad. El caos se disipa y la claridad comienza a aparecer. Glenn, serás la corriente de agua clara más crítica. Dumbledore murmuró para sí mismo con una extraña luz brillando en sus ojos. Es difícil decirlo. Tal vez sea un deslizamiento de tierra. Hermione siguió el ejemplo de Dumbledore y puso sus manos detrás de su espalda, levantó la cabeza y miró el cielo nocturno con una expresión profunda. Profesor Dumbledore, de hecho hice todo lo posible para disuadir a Glenn de actuar así. Incluyendo la parte sobre mí en esta operación, no participé voluntariamente, así que no puedo ser incluido en la conferencia posterior. Ah, sí. Al ver a Hermione colgar la llamada, Glenn cambió el canal de comunicación al lado de Snape. Profesor Snape, el Ministerio de Magia le ha enviado apoyo. Por favor, abandone el bosque inmediatamente. No es necesario que digas nada. Naturalmente, me fui de allí hace mucho tiempo. Por supuesto, también obtuve mi presa. La voz impaciente de Snape vino del auricular junto con el sonido del viento y el sonido del movimiento del fantasma. Parecía que estaba muy lejos del bosque. Luego hubo unos segundos de silencio. La boca de Snape se abrió y se cerró y se abrió de nuevo, y finalmente, después de pensar durante mucho tiempo, finalmente pronunció algunas palabras con frialdad. ¿Necesitas apoyo allí? No es necesario. Glenn respondió de manera concisa y clara. En el otro extremo del auricular, Snape colgó la comunicación con una expresión inexpresiva. Cuando Glenn vio que la comunicación estaba cerrada, se guardó los auriculares y, al mismo tiempo, se elevó rápidamente hacia el cielo. Debajo de él, grandes franjas de sombras fantasmales corrían hacia él con un viento frío aterrador y silbidos. La situación que Glenn enfrentaba ahora era ligeramente diferente de la situación que les informó a Hermione y Snape. No es que él esté persiguiendo a esos dementores, sino que los dementores lo están persiguiendo a él. Pero esa era la única diferencia. Glenn no sentía en absoluto lo peligrosa que era su situación. Después de darse cuenta de que su velocidad no era tan rápida como la de las cosas negras que seguían devorando a los de su propia especie, los dementores sintieron una sensación de desesperación por primera vez. Si continuaban escapando así, solo morirían en el futuro. ¿Todavía hay una pelea entre bestias atrapadas, y mucho menos entre dementores? Entonces, frente a la persecución de Glenn, los dementores fueron feroces.
Incluso si se acercaran al monstruo negro que exudaba su aura más repugnante y los siguieran de cerca, las bajas de su lado serían más graves, aún así optaron por luchar. Atrás. Incluso si confías en excusas repugnantes, antes de que me tragues, arrancaré un pedazo de tu cuerpo. Bueno, es difícil de describir, pero eso es lo que significa. A riesgo de ser tragados por su defensa, los dementores dieron un paso adelante y utilizaron a los compañeros que cargaban al frente como trampolines para vengarse. Los dementores se unieron y atacaron a Glenn en grupos. Mira, este es nuestro emocionante combo. Frente al contraataque de los dementores, Glenn naturalmente no continuaría persiguiéndolos estúpidamente. No quería que estos tipos lo tocaran ni por un momento. Pero no importa. Todo lo que tiene que hacer es llevar a estos monstruos a un lugar desierto y matarlos a todos. Incluso si comienzan a contraatacar ahora, es simplemente una forma diferente. Es simplemente un cambio de empujar a tirar. Para mantener la distancia entre él y los dementores, Glenn naturalmente controlaba conscientemente la velocidad de su vuelo. Ahora que los roles del perseguidor y del perseguido estaban invertidos, era lo mismo, pero era una lástima que no tuviera cerebro. Es poco probable que los dementores se den cuenta de esto. Sin embargo, esto es más conveniente para mi propio propósito, aparte de cualquier otra cosa, al menos no tengo que trabajar duro para asegurar que cada dementor que huya en una dirección. Y, mientras se levantaba, Glenn bajó ligeramente la cabeza y miró la fila casi continua de dementores debajo de él, y no pudo evitar levantar las comisuras de la boca. Esta vez, no necesito pensar demasiado en el ángulo desde el cual ataco a través del santo patrón. Bajo el cielo nocturno, cuerdas negras conectadas por innumerables dementores se elevaron desde el suelo, conduciendo hacia el cielo. A 300 metros sobre ellos, la figura ascendente de Glenn comenzó a detener gradualmente su tendencia ascendente, levantó al demonio, extendió los brazos y cayó. Hacia atrás. Glenn se dio la vuelta y comenzó una caída libre. Guardia de evocación. El fuerte viento hizo volar su cabello negro hacia arriba. Estiró su varita y apuntó directamente a las olas negras de abajo. Glenn vertió toda su magia en la varita y lanzó su encantamiento Patronus. Un halo negro se condensó lentamente frente a él, y luego la serpiente negra gigante abrió su boca ensangrentada y salió del halo. Como un martillo gigante que cae del cielo, el Patronus de Glenn aplastó la colina negra formada por los dementores. Capítulo 462. Invitado no invitado. Glenn seguía cayendo y había trapos negros flotando a su alrededor. Sabía claramente que eran los restos de los dementores después de que fueron comidos por sus santos patrones. El impacto de la caída libre de Glenn y el ataque de la pequeña serpiente negra santa patrona arrojó a algunos dementores que tuvieron la suerte de escapar y no fueron devorados por la pequeña serpiente negra hacia los alrededores, y no tocaron a Glenn. Los dementores de abajo que no habían sido afectados se asustaron una vez más y la colina negra comenzó a colapsar desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Lástima, me engañaron. La reunión activa de dementores permitió que el ataque de Glenn barriera al menos 2/3 de los dementores, pero también consumió mucho poder mágico, por lo que cuando los dementores inferiores también escaparon, cuando no había ningún dementor a su alrededor, Glenn levantó el Patronus. Maldición. Permitiéndose caer, Glenn sacó una botella de poción mágica del anillo negro con una expresión normal. Aunque estaba cayendo de cabeza, Glenn ya estaba en un estado de ingravidez, por lo que no fue difícil beber el líquido, por lo que descorchó la botella y se la bebió. Después de beber la poción y guardar la botella de poción vacía, Glenn miró en dirección al bosque que ya no era visible en la distancia. Calculando el tiempo, ya casi es hora de llegar al punto de contacto. Como para confirmar las palabras de Glenn, a su vista, un fuego rojo anaranjado repentinamente estalló en dirección al bosque. Aunque no era tan bueno como la llamativa marca negra verde en el cielo que no pudo dispersarse por un tiempo. Durante mucho tiempo, también lo fue. Es extremadamente deslumbrante. El dispositivo de alquimia que Glenn colocó en el bosque no solo tiene las dos funciones de liberar medicina atomizada y absorber niebla, sino que también estableció una cuenta regresiva por adelantado, y cuando finalice la cuenta regresiva, estos dispositivos colocados en el bosque se autodestruirán, destruyendo toda evidencia. Mientras confunde al público. Después de todo, los métodos de los mortífagos no podían ser tan suaves como los de él y Snape. Esto completa los pasos allí.
Glenn murmuró para sí mismo, sin sentir ningún pánico porque su velocidad de caída era extremadamente cercana a los 100 metros por segundo y estaba a punto de caer al suelo duro. Entonces, su visión se oscureció. El bosque donde Glenn y Snape habían tendido una emboscada ahora estaba en llamas. Se elevó un espeso humo negro, cayeron árboles altos y había escombros negros quemados por todas partes. Recházalos a todos. A la luz del fuego de las ruinas formadas por árboles superpuestos, de repente sonó una voz ronca que era diferente del crujido de la leña quemada, y luego un gran trozo de ruinas fue arrastrado por una fuerza invisible. ¿Qué pasó? Un hombre con el rostro lleno de polvo negro apartó las ramas frente a él y emergió de las ruinas. Se limpió el rostro del polvo causado por la explosión y el colapso del árbol, revelando un rostro delgado. Este es Sirius Black. Oh. Después de que emergió de las ruinas, un rugido ahogado vino detrás de él, y luego más escombros de árboles comenzaron a caer en todas direcciones, y una aterradora bestia gigante emergió del agujero en las ruinas. Su pelaje ya estaba un poco quemado y ahora olía a proteína quemada. Al igual que Sirius, su cuerpo también estaba cubierto de ceniza negra. Entonces se sacudió el pelo y se sacudió el polvo. Cuando el polvo se disipó, se puso de pie y era varias cabezas más alto que Sirius. Este es un hombre lobo, pero un hombre lobo que ha tomado una poción acónito. Él es Remo. Lupino. Los enormes ojos de lobo del hombre lobo Lupin revelaban una clara estupidez en ese momento. Al igual que Sirius, no sabía lo que estaba pasando ahora. Originalmente, su cerebro era estúpido después de convertirse en un hombre lobo, pero ahora se encontró con una situación tan inesperada y su capacidad de pensamiento en este momento era completamente insuficiente para descubrir la situación actual. Entonces miró a Sirius, esperando recibir algún consejo de él. Huele raro y ahora hay otra gran explosión. ¿Qué pasó aquí? Olvídalo por ahora. Esas extrañas nieblas se han disipado. Tenemos que encontrar a Peter lo antes posible. Sirius estaba casi paralizado. Su plan estaba bien. Dejó el Ministerio de Magia inmediatamente después del juicio, fue al lugar de reunión acordado con Lupin y luego se dirigió inmediatamente hacia el Ministerio de Magia para escoltar a Peter Pettigrew a Azkaban. Su propósito al hacer esto era interceptar a Peter Pettigrew en el camino. Todo salió bien después de salir del Ministerio de Magia. Cuando estaban emboscando en el bosque, Sirius, que se había transformado en un gran perro negro, y Lu, que se había transformado en un hombre lobo, casi al mismo tiempo, Ping olió el olor en la niebla demasiado espesa que era difícil para los humanos detectar a través de su agudo e inhumano sentido del olfato. Solo entonces se dieron cuenta de que la niebla a su alrededor era demasiado espesa y anormal, por lo que Sirius decidió buscar un lugar para refugiarse primero. Entonces encontraron una cueva, y Sirius volvió a su forma humana. Puso un encantamiento de burbujas en su cabeza y en la de Lupin para resistir la extraña niebla, y al mismo tiempo monitoreó el camino para detectar cualquier movimiento. Pero antes de que pudieran sentarse en la cueva, una gran explosión repentina rompió los árboles en el bosque y las ruinas los enterraron bajo tierra. Solo salieron después de que se confirmó que no hubo anomalías posteriores. ¡Ay! Lupin asintió y sacudió el cabello de su cabeza al mismo tiempo, pero fue este movimiento lo que le hizo vislumbrar un destello de verde en el cielo. Inconscientemente aulló y estiró una garra de lobo, señalando al cielo con incredulidad. Para que Sirius mire hacia arriba. ¿Cuál es el problema? Hay algo más importante que atrapar a ese traidor. Ga. Sirius levantó la cabeza confundido y el resto de sus palabras se atascaron en su garganta como un bulto de flema vieja. ¿La marca tenebrosa? El shock fue solo momentáneo. Sirius reaccionó de inmediato. Sus ojos, que estaban tan rojos por el humo que se elevaba del fuego ardiente, estaban tan rojos como si estuvieran a punto de sangrar. Maldita sea, ese tipo Peter, podrían haber sido rescatados por los lacayos de Voldemort. Lupin, sigue. Sirius estaba tan ansioso, como si le hubieran arrebatado el hueso que se había mordido en la boca, que inmediatamente se puso ansioso. Después de llamar a Lupin para que lo siguiera, saltó y se transformó en ese gran perro negro, respiró hondo del olor circundante, y comenzó a buscar el olor de los humanos cercanos. Luego fue severamente educado por el espeso humo emitido por las llamas. ¡Guau! Tos, tos, tos.
Capítulo 463 Rescate de llamas. A pesar de que su nariz estaba devastada por las llamas y el humo, Sirius todavía usó su agudo sentido del olfato para oler el aroma humano en el olor acre del humo. ¡Guau! Remus, por aquí. Los años de comprensión tácita no son falsos. Incluso si Sirius es solo un perro negro más grande y Lupin es solo un hombre lobo estúpido, aún pueden comunicarse con éxito entre especies. Después de que el perro ladró, Lupin entendió lo que quería decir e inmediatamente corrió hacia ellos. Sirius soportó el gas picante e irritante que entró en su cavidad nasal, y 2 líneas de lágrimas fluyeron inconscientemente de sus ojos de perro. Bajó la cabeza y buscó el olor que acababa de oler, y finalmente determinó su posición. Justo debajo de los árboles rotos y las ramas bajo mis pies. Sin dudar más, Sirius giró en el aire, se transformó en una forma humana nuevamente, levantó su varita y comenzó a lanzar magia sobre las ruinas derrumbadas, eliminando obstáculos. El hombre lobo Lupin tampoco se quedó inactivo. Después de entender lo que Sirius quería decir, comenzó a usar los fuertes músculos de su cuerpo en este momento para desenterrar las ruinas bajo sus pies. Remus, tenemos que ir lo más rápido posible, el fuego a nuestro alrededor es cada vez más grande. ¡Ay! Sé que no podemos dejar solos a esos aurores. Tendremos que confiar en ti más tarde. ¡Ay! Bajo la doble influencia de la magia y la física, la pila de ruinas frente a ellos finalmente se alejó, revelando los restos del carruaje debajo y a los aurores que aún estaban inconscientes bajo los escombros. Ayúdame. Sirius usó magia para limpiar los restos del carruaje. El hombre lobo Lupin dio un paso adelante y arrastró a los 7 aurores que estaban atrapados debajo uno por uno, los levantó y los apiló sobre su espalda. Maldita sea, no puedo encontrar a ese tipo, debe haber sido rescatado por esos bastardos. Sirius usó magia para voltear los restos del carruaje, pero todavía no podía ver ni un dedo de Peter Pettigrew. Esto enojó mucho a Sirius y pateó una tabla rota con su pie, y luego ignoró el dolor que provenía de sus dedos. Maldiciendo vigorosamente a Peter Pettigrew, así como a Voldemort y los mortífagos. Justo cuando Sirius estaba furioso, la tabla de madera rota que pateó golpeó las ruinas circundantes, lo que cambió el equilibrio que ya era difícil de mantener. De repente, otras ruinas a su alrededor hicieron un crujido. Este lugar está a punto de colapsar. Entonces Sirius sintió que algo andaba mal e inmediatamente se giró para mirar a Lupin. Ups, no, tenemos que irnos ahora. Si no nos vamos, no podremos irnos. Lupin, súbelos primero y yo te ayudaré a bloquear esos obstáculos laterales primero. Hay muchos obstáculos. Después de decir eso, Sirius comenzó a lanzar hechizos y aparecieron barreras invisibles a su alrededor, lo que retrasó en gran medida el colapso de las ruinas cercanas. En ese momento, Lupin no realizó ninguna demostración estúpida de si no te vas, yo lo haré. No te vayas. Sin dudarlo, cargó a los 7 aurores inconscientes y saltó por el camino por el que vinieron, y finalmente salió de las ruinas. Auge. Después de aproximadamente 1 o 2 segundos, las ruinas se derrumbaron, las llamas y el humo se elevaron hacia el cielo. En ese momento crítico, las ramas y hojas que cubrían el suelo se movieron y un gran perro negro cubierto de polvo emergió de allí. Sirius estaba intacto. Las llamas solo quemaron el suave pelaje de su cuerpo, lo que lo hizo sentir angustiado. Al regresar al suelo, Sirius volvió a su forma humana y comenzó a lanzar hechizos para despejar un camino para él y Lupin a través de las llamas, y protegerlos con hechizos mágicos. En este momento, el bosque estaba casi lleno de llamas. El humo era tan espeso que la gente no podía abrir los ojos. Las lenguas de fuego escupían hacia sus costados, ni siquiera Sirius podía garantizar que pudiera resistir completamente estas llamas. Para evitar cargar cuando los aurores que estaban de pie resultaron heridos, Lupin cambió su postura para sostenerlos en sus brazos, usando su espeso pelaje como defensa para resistir la erosión de las llamas. Pero el precio es que su pelaje se ha quemado hasta cierto punto, emitiendo un olor desagradable, pero esto a Lupin no le importa. De todos modos, odia su aspecto actual. Debería simplemente quemar el pelaje y todo eso. Parece algo bueno poder proteger a otras personas con el pelaje a estas miradas repugnantes. Hay muchos obstáculos. Recházalos a todos. El torbellino se lleva. Huracán rodante.
Para garantizar que las llamas circundantes y los árboles caídos no rueden hacia él y colapsen, la fuerza física y el poder mágico de Sirius se consumen constantemente durante el lanzamiento del hechizo, y grandes gotas de sudor caen de su cuerpo debido a la fatiga y la alta temperatura. El entorno circundante parecía en su rostro que su ropa ahora estaba completamente empapada. Pero esto todavía no es suficiente, porque los incendios forestales son cada vez mayores. Si esto continúa, Lupin y yo moriremos aquí. ¿Usar aparición para eliminarlos uno por uno? No, tan pronto como deje de lanzar hechizos, las llamas y el humo los tragarán y definitivamente no podrán irse. De lo contrario. ¿Dejarlos atrás? Sirius sacudió la cabeza violentamente, mordiéndose la sangre de los labios para mantenerse despierto y tranquilo. Aunque odiaba a estos tipos del Ministerio de Magia, Sirius pensó que todavía no podía dejar que personas inocentes murieran frente a sus ojos. Entonces, podemos esperar. Luchar. Lupin, ven conmigo para causar problemas otra vez, pero podríamos morir aquí. Sirius abrió sus ya muy secos labios y lentamente escupió estas pocas palabras. Lupin a su lado abrazó a los aurores y rugió en voz baja. Aunque su mente aún no estaba clara, no dudó en absoluto. Las comisuras de la boca de Sirius se curvaron ligeramente y sintió como si estuviera de regreso en el pasado. Ese tiempo en el que nadie se ha ido por culpa de la crisis. Huracán rodante. Apuntó su varita hacia adelante y gritó un hechizo. De repente, fuertes vientos se agitaron, resistiendo las llamas entrantes. Pero al momento siguiente, las llamas furiosas los envolvieron nuevamente. Maldita sea, el fuego es demasiado grande, llegas tarde. El apoyo del Ministerio de Magia llegó a las afueras del bosque después de que el Auror líder intentó ingresar al bosque en llamas sin éxito, golpeó con el puño un árbol cercano con enojo. Bajó un poco la cabeza, sus ojos no solo se llenaron de ira, sino también de desgana. Mira, ¿qué es eso? Detrás de él, alguien gritó de repente, lo que le hizo levantar la cabeza de repente. Las llamas del bosque fueron abiertas por una ráfaga de viento, y dos figuras, una grande y otra pequeña, salieron tambaleándose de las llamas, apoyándose mutuamente. La formación de bienvenida es realmente grande. Los ojos de Sirius estaban negros, cayó hacia adelante y el mundo cayó en la oscuridad. Capítulo 464 Paz. Al caer en un mundo de oscuridad, con un toque de destello escarlata, Glenn entró en una demonización completa en el último momento antes de aterrizar. Se transformó en Obscurus y cayó pesadamente al suelo. Con un rugido, el suelo tembló y la tierra rota y las rocas levantadas por la colisión de las ondas de aire salpicaron. El material negro rojo floreció como la flor de la otra orilla en el lugar donde aterrizó Glenn, y luego inmediatamente se precipitó hacia el centro. Y se derrumbó en el grupo guardó silencio. Obscurus estaba girando en el pozo y extendió sus tentáculos violentamente, como si quisiera tirar hacia afuera para saquear todo lo que pudiera tragarse, pero el movimiento de esos tentáculos en forma de niebla de repente se estancó e inmediatamente se contrajo hacia el centro. De Obscurus comenzaron a fusionarse, formando finalmente el cuerpo de Glenn. Cuando Glenn aterrizó, eligió el método con el menor esfuerzo físico, que era impactar directamente al Obscurus formado mediante la demonización completa con el suelo, y usar las propiedades del propio Obscurus para evitar el impacto físico sobre sí mismo. Esto es fácil para Glenn, quien ha podido controlar a Obscurus por un corto tiempo. Esto es mucho más fácil que usar magia para aterrizar de forma segura. Sin descansar mucho, la figura de Glenn volvió a quedarse en silencio y voló hacia el cielo, donde todavía había muchos peces que se habían escapado de la red y que no habían sido limpiados en ese momento. Pero lo siguiente será mucho más fácil. Quedan menos de 200 dementores y es solo cuestión de tiempo que sean eliminados. En su tiempo libre, Glenn se concentraba un poco y miraba el bosque que se había convertido en un mar de fuego, sintiendo el entorno circundante a través de otro dispositivo que colocó allí. Glenn arqueó levemente las cejas porque descubrió que todos los aurores inconscientes alrededor de su dispositivo habían desaparecido. ¿La gente del Ministerio de Magia vino tan rápido? Después de negar con la cabeza, Glenn dejó de prestar atención, sacó un cubo y lo aplastó con los dedos. En el bosque, donde los restos del carruaje estaban cubiertos por los escombros, un dispositivo de alquimia luminosa se hizo añicos en respuesta a los movimientos de Glenn y se convirtió en polvo, arrastrado por la ola de calor sin dejar rastro.
Fuera de los restos, la barrera invisible se disipó gradualmente, perdiendo el apoyo de la fuerza invisible. Las ruinas allí se derrumbaron por segunda vez, cubriendo completamente los restos del carruaje, y las llamas siguieron y la luz del fuego ahogó todo. Después de que el dispositivo alquímico utilizado para proteger temporalmente a los aurores inconscientes se desintegró y destruyó la evidencia, Glenn miró hacia arriba y vio que su Patronus estaba extremadamente activo, tragándose un dementor y luego otro, negro. La pequeña serpiente parecía estar completamente viva y comía felizmente. Fue una dificultad para Glenn. Su Patronus estaba disfrutando de la comida, pero no podía soportarlo. No era que su poder mágico total fuera demasiado pequeño, sino que el consumo del encantamiento Patronus era demasiado grande. Hasta ahora, durante este periodo de tiempo, la pequeña serpiente negra debería haber matado a cientos de dementores. Es como comer en un buffet libre. Pero se dice que es un buffet libre, pero eso no es algo gratis. Glenn paga a las comidas que come la pequeña serpiente negra. El poder mágico consumido al devorar a los dementores ya era demasiado para Glenn. Sintió que el poder mágico en su cuerpo se estaba consumiendo rápidamente. Ya había terminado 3 botellas de poción mágica. Debes saber que no importa qué tipo de poción mágica sea, beberla en un corto periodo de tiempo se reducirá considerablemente su efecto. La tasa de recuperación del poder mágico del propio Glenn aumentará. El poder mágico repuesto del mundo exterior difícilmente puede compensar la prodigalidad de la pequeña serpiente negra. Afortunadamente, esta feroz batalla está llegando a su fin. En un abrir y cerrar de ojos, el santo patrón de Glenn ha eliminado todas las sobras y ahora solo quedan 2 dígitos de dementores. Entonces Glenn bebió la 4ª botella de poción mágica con el rostro inexpresivo, esperando en silencio a que su hijo pródigo completara su misión. Afortunadamente, la pequeña serpiente negra todavía era muy competitiva. Le tomó menos de 1 minuto eliminar a todos los dementores restantes antes de drenar el último poder mágico del cuerpo de Glenn. La pequeña serpiente negra comió y bebió lo suficiente, nadó y se subió al hombro de Glenn, deambuló un par de veces, frotó la cara de Glenn con cariño y luego se convirtió en humo negro y desapareció en el cielo nocturno. Después de tomar la 5ª botella de poción mágica, el efecto de la reposición mágica se redujo a la mitad, pero esto es suficiente para las tareas restantes de Glenn. Llegó al centro de la batalla hace un momento y encendió sus sentidos. Miró a su alrededor y sintió. Marcó en su mente los cuerpos mutilados de los dementores y los fragmentos de túnicas negras. Iba a lidiar con las consecuencias y limpiar el campo de batalla. El propósito de hacer esto es el mismo que antes, que es crear una situación en la que los dementores hayan sido instigados por Voldemort y los mortífagos, escaparon del control del Ministerio de Magia y se unieron al campamento de Voldemort. Aunque esos dementores pueden sentirse un poco incómodos con esto, y deberían hablar con Glenn sobre sus vulgares palabras desde el fondo de sus corazones, una persona muerta no está calificada para hablar, e incluso si lo hiciera, a Glenn no le importaría. Quizás, como santo patrón, es un poco difícil para el propietario ayudar a su santo patrón a limpiar la escena del crimen, pero a Glenn obviamente no le importa. Esto también es parte del plan, y es la parte sobre él mismo. Simplemente complételo en serio y nada más. Nada importa. Pero ahora es mejor decirle a Hermione que está a salvo. Glenn encontró una piedra levantada al azar y se sentó. Miró hacia la brillante luna llena en el cielo que se revelaba debido a la niebla y las nubes alejadas por las ondas de aire generadas por la batalla. Levantó la mano para tocar la pantalla. Auriculares, inyectando poder mágico y conectándose. Entré al canal de Hermione. Hola, Glenn. ¿Qué está pasando allí? La solicitud de comunicación fue aceptada y la voz de Hermione apareció en el auricular. La voz de la niña sonaba un poco nerviosa, probablemente porque estaba preocupada por Glenn. Si hay algún problema, le pediré al profesor Dumbledore que le ayude ahora. Estoy bien, Hermione. El asunto de mi parte se ha resuelto. Ahora solo necesito limpiar la escena. Para evitar que Hermione se preocupara más, Glenn informó brevemente a la niña del resultado de sus acciones, provocando que la voz de la niña al otro lado del auricular se quedara en silencio por un momento. Oh, eso es todo, eso es bueno. Hermione se tocó el pecho, exhaló un suspiro de alivio, se relajó y se sentó en el borde de la fuente del Ministerio de Magia, y miró hacia la luna llena que colgaba en el cielo. Estaba realmente un poco nerviosa en este momento. Solo un poquito.
Entonces nos vemos en Hogwarts. Recuerda volver temprano. Ah, lo sé. Hagamos esto por ahora. Te contaremos los detalles cuando nos veamos. Después de decir eso, Glenn se levantó de la piedra y bajó la mirada hacia el horizonte. Termínalo lo antes posible y regresa. Capítulo 465 Charla. Después de que Glenn terminó de limpiar y confirmó que no quedaban restos de Dementor en la escena del crimen, giró en dirección a Hogwarts, levantó su mano izquierda y realizó la técnica Shukoku, viajó por el espacio y llegó a las afueras del colegio Hogwarts de brujería y hechicería. Después de aterrizar, Glenn caminó hacia la entrada principal. Como era de esperar, Hermione ya estaba esperando allí, saludándolo alegremente. Dumbledore, que debería haber estado al lado de Hermione, desapareció, probablemente para ocuparse de algunos asuntos problemáticos. Glenn caminó hacia Hermione, y la niña corrió hacia él y saltó a los brazos de Glenn como un gato. Glenn abrió las manos y atrapó al gato de Hermione con firmeza, dejándola colgar de él. Aprovechando la noche oscura y ventosa, las nubes brumosas y la niebla que bloqueaban su visión, Hermione no fue lo suficientemente honesta como para agarrarse a Glenn, y movió sus manos hacia arriba y hacia abajo para examinar el cuerpo de Glenn. Muy bien, no faltan brazos ni piernas, entonces declaro que esta operación fue un completo éxito, aunque tengo muy poco crédito. Si falta algo, el momento exacto de nuestra acción y evacuación depende de su información. Glenn se opuso a esto. En su opinión, no importa lo que hagas, la adquisición y el conocimiento de información oportuna son las cosas más importantes, y mucho menos una situación como la actual que sucede a cada momento. Ah, sí, eres el único que tiene una boca dulce. Soy demasiado vago para discutir contigo. Ahora vayamos a disfrutar de la cena. Bueno, esto apenas puede considerarse una cena de celebración. Al escuchar estos comentarios, Hermione puso los ojos en blanco hacia Glenn. Sabía muy bien que Glenn no le mentiría, pero este tipo odioso siempre solo decía la mitad de sus palabras. Si no quería ponerse en riesgo, lo haría. Habla directamente. Bueno, tu intención es preocuparte por mí, ¿aún así podría morderte? Aunque la posibilidad era alta, Hermione pensó que no haría eso. A menos que no puedas evitarlo. En resumen, cuando Glenn y Hermione caminaban juntos hacia el auditorio, Hermione la pellizcó en secreto durante todo el camino. Afortunadamente, cuando entraron al auditorio, la niña resopló y soltó su manita. Era el momento adecuado. La cena de hoy en Hogwarts acababa de comenzar. Extraoficialmente, los pequeños magos no llegarían al auditorio a tiempo, así que no estuvo de más que Glenn y Hermione llegaran un poco tarde. Los dos actuaron como si no pasara nada y simplemente charlaron durante todo el camino de regreso desde la biblioteca. Encontraron sus respectivos asientos y se sentaron cómodamente en las sillas. Era completamente imposible saber que acababan de participar en algo que violaba las normas. Ley no hace mucho tiempo. Afortunadamente para Hermione, estaba un poco seca porque hablaba demasiado, mientras que Glenn tenía hambre porque había consumido mucha energía y poder mágico, pero aún mantenía su ritmo normal de alimentación y masticaba con cuidado. Tragó la comida lentamente y se mostró sin anomalías. Sin embargo, las hojas de mandrágora en sus bocas realmente estorbaban. Cada vez que tomaban un bocado de comida, tenían que asegurarse cuidadosamente de que las hojas no se deslizaran hacia el esófago con la comida, lo cual era una tortura. Pero, afortunadamente, podrán ser liberados esta noche. Aunque tenía la ayuda del dispositivo de alquimia alrededor de su cuello, era extremadamente difícil comer y hablar al mismo tiempo mientras sostenía las hojas de mandrágora en la boca, por lo que Hermione no tuvo más remedio que darse por vencido por el momento. Desarrolló el mal hábito de hablar mientras comía y recurrió al uso de magia para escribir en pergamino para comunicarse con Glenn. Pero también eres muy valiente. Cuando caíste desde una gran altura, usaste la forma de Obscurus para resistir el impacto del aterrizaje. ¿Alguna vez pensaste que si fallas, terminarás convertido en un charco de carne? Metiéndose un bocado de sopa en la boca con una cuchara, los ojos de Hermione se posaron en el rostro de Glenn, mostrando insatisfacción. Al mismo tiempo, agitó su mano izquierda y la tinta del pergamino cambió a la frase que quería expresar. Como planeo hacer esto, ya he hecho todos los preparativos, por lo que dijiste es absolutamente imposible que suceda. Usando un cuchillo y un tenedor juntos, cortó un trozo de filete.
Glenn se lo llevó a la boca, lo masticó con cuidado, saboreando la deliciosa salsa que floreció bajo la fuerza aplastante de sus dientes. También usó magia para responder la pregunta de Hermione. Como Glenn conocía bien este asunto, Hermione no tenía intención de seguir discutiendo con Glenn. Resopló y cambió de tema. Pero dijiste una cosa mal. Después de aterrizar, verifica la situación al otro lado del carruaje. Esos aurores no fueron rescatados por refuerzos del Ministerio de Magia. Hubo alguien más que hizo esto. Realmente no sé quién es. ¿Adivina qué? Sin adivinar. Eran Sirius y el profesor Lupin. Cuando los refuerzos del Ministerio de Magia regresaron al Ministerio de Magia con los aurores responsables de escoltar a Peter Pettigrew, escuché en secreto a varios aurores discutiendo este asunto. También usé magia de ocultación para colarme en la enfermería mientras no estaban prestando atención. Resultó que las heridas de Sirius y el profesor Lupin eran mucho más graves que las de los aurores, especialmente las quemaduras. Así que creo que la verdad debería ser que Sirius y el profesor Lupin encontraron a los aurores que fueron aturdidos por usted y el profesor Snape antes de que llegaran refuerzos del Ministerio de Magia al lugar y los rescataron bajo el fuego. Sirius se desmayó debido al consumo excesivo de poder mágico. Aunque el profesor Lupin no estaba inconsciente, ahora está en forma de hombre lobo. El cabello de su espalda estaba casi quemado por las llamas, pero los aurores solo se vieron ligeramente afectados por la inhalación de demasiada concentración. El humo era un poco venenoso, por lo que el profesor Lupin debe haber usado su enorme cuerpo de hombre lobo para ayudarlos a bloquear las llamas. De hecho, es una buena persona. El bueno de Lupin tuvo una evaluación muy alta por parte de Hermione, lo que fue suficiente para demostrar el excelente desempeño del profesor entre semana. De esta manera, creo que su motivo para aparecer en ese lugar puede ser el mismo que el nuestro. Todos quieren secuestrar a Peter Pettigrew en el camino. Glenn dejó de comer por un momento y pensó por un momento, luego continuó comiendo y emitió juicio sobre la larga historia de Hermione. ¿Ah? Hermione estuvo confundida por un momento, y luego pensó en esta posibilidad, y su rostro de repente se volvió un poco extraño. Esto es muy posible. ¿No significa eso que hemos interrumpido su plan? No tiene nada que ver con nosotros, pero es algo bueno para ellos. Glenn se encogió de hombros, luciendo indiferente. Un exprisionero de Azkaban que acababa de ser exonerado de 12 años de crímenes injustos, un hombre lobo que era bastante desagradable en el mundo mágico, rescató a los aurores en apuros antes de que llegaran refuerzos del Ministerio de Magia. ¿Crees que si se informa de este incidente? ¿Cómo será la evaluación de estas dos personas en la sociedad? Hermione sonrió ante esto. Dicho esto, es realmente algo bueno. Hermione simplemente dejó de hablar del tema. ¿Qué pasa con el profesor Snape? ¿Debería hacer lo que quiera, como usar magia para controlar a Peter Pettigrew? Hermione apartó el pergamino rápidamente, deteniendo la descripción inapropiada de Glenn. Está bien, ya es suficiente, comamos honestamente. Vaya. Capítulo 466 Fase 2. La cena terminó rápidamente y los dos salieron del castillo de Hogwarts y llegaron al lugar que habían elegido de antemano en el bosque prohibido. En última instancia, lo más importante hoy es llevar a cabo el segundo paso de Animagus. Si la operación falla por la noche, fallará de todos modos, es solo una pieza de ajedrez colocada casualmente. Por esta razón, los dos hicieron todos los preparativos. Hermione usó magia y su propio conocimiento para analizar el mejor lugar para el segundo paso, tomando en cuenta varios factores ambientales. Necesita la luz más pura de la luna llena, por lo que no puede haber obstáculos encima, y no puede estar nublado ese día. Hermione había aprendido esto a través de la aritmética y la adivinación antes de que los dos tomaran la mandrágora hace un mes. El juicio del clima llegó a la conclusión de si hoy estaba nublado. Durante estos días, también se utilizaron hechizos climáticos para afinar el aire circundante todos los días para garantizar que el clima estuviera despejado. Para mantener la mezcla de poción necesaria para el segundo paso en un lugar tranquilo y oscuro para garantizar que no sea perturbada por miradas indiscretas, enterrarla bajo el suelo de un bosque prohibido deshabitado es obviamente la mejor opción. Por esta razón, Hermione también lo hizo especialmente. Compró carne fresca extra en la aldea de Hogsmeade y se la dio a Norberta cuando ellos y Hagrid la visitaban una vez al mes, y le pidieron a Norberta que los ayudara a protegerla en su tiempo libre.
Se puede decir que estamos completamente preparados. Hermione era responsable de garantizar que el ambiente fuera adecuado y seguro, y Glenn, naturalmente, fue a preparar los ingredientes para la mezcla de la poción. No hace falta decir que Glenn optó por usar la alquimia para refinar las pequeñas botellas de cristal utilizadas para contener la mezcla de la poción y obtuvo 2 cristales naturales que pueden considerarse perfectos en términos de forma y claridad. La botella era tan perfecta que Hermione dijo que quería hacerlo. Guárdalo como recuerdo después de tomarlo. Luego hay una cucharadita de rocío por persona, que debe recolectarse de lugares que no hayan estado expuestos a la luz solar o al contacto humano durante 7 días. Glenn ya pisó los lugares donde se acumulará el rocío con anticipación, lo cronometró y controló el tiempo. Velocidad de sus acciones. Y el tiempo tiene una precisión de milisegundos, y el rocío más fresco se obtiene y se sella a tiempo 64,8 millones de milisegundos después de que se elimina el rocío. Finalmente, están las pupas de Audmod con cara de fantasma. El Audmod con cara de fantasma está ampliamente distribuido en Asia. También hay más especies en las zonas de baja y media altitud en la parte sur del Reino Dragón. Cuando las larvas de Audmod con cara de fantasma pupan, el material estaba muy fresco, por lo que Glenn decidió pedirles a sus abuelos que vivían en Dragon Kingdom que lo ayudaran a seleccionar y comprar, por lo que obtuvo 2 Audmod con cara de fantasma que se decía que estaban en él. Misma habitación cuando puparon y eran de la mejor calidad de pupa. Para preparar estos materiales, Glenn eligió directamente pasar la Navidad en Hogwarts, en lugar de ir a casa con Hermione para pasar la Navidad con su familia, y le pidió a Hermione que llevara su parte de compañía a los mayores. Por esta razón, se sintió un poco deprimido, pero afortunadamente, Hermione lo consoló y se apresuró a regresar para acompañarlo, y su estado de ánimo volvió a la normalidad. Si no, tal vez Glenn no estaría de humor para usar dispositivos alquímicos para proteger a esos aurores durante la operación de esta noche, sino que elegiría dejar que esas personas sin importancia se las arreglaran solas en el incendio forestal. Por lo tanto, la meticulosa preparación de esta vez para la transformación animaga debe ser exitosa. En cuanto a los materiales restantes, ahora se pueden recolectar sus cabezas y saliva. ¿Qué pasa, Hermione? Podemos empezar. Glenn se sacó las hojas de mandrágora de la boca y las puso en una pequeña botella de cristal. Bajó la cabeza y puso la boca de la botella contra su labio inferior. Abrió la boca y relajó el contenido de su boca. A punto de comenzar a recolectar su propia saliva. Al ver a Hermione bajar la cabeza pero no hacer ningún otro movimiento, habló confundida. Giraste la cabeza. Me da vergüenza que me estuvieras mirando recogiendo saliva. Bueno, estas cosas se pueden decir antes. Remojar la mandrágora en saliva debe hacerse lo más rápido posible. Pero ¿cómo puedo tener el descaro de decirlo si no me preguntas? Está bien. Glenn se dio la vuelta y no miró a Hermione. La niña levantó levemente la cabeza, su rostro lucía un poco sonrosado bajo la luz de la luna, y luego bajó la cabeza sin decir una palabra y silenciosamente recogió su propia saliva. Recoger saliva es completamente diferente a escupir. Lleva mucho tiempo esperar a que la saliva se segregue de forma natural y fluya lentamente hacia el vial de cristal y dejar que sumerja las hojas de mandrágora. Para aliviar la soledad en este momento de silencio, Hermione retrocedió lentamente y presionó su cuerpo contra la espalda de Glenn. Glenn respondió naturalmente a Hermione y ajustó su posición para que la pequeña pudiera inclinarse más cómodamente. Los dos se apoyaron espalda con espalda, sintiendo la temperatura corporal de su ser querido en este frío invierno. Entonces, este tiempo originalmente largo pasó casi instantáneamente, y la saliva de las dos personas se recogió casi al mismo tiempo. Esto debería hacerse. Hermione levantó su frasco de cristal lleno de saliva y empapado en mandrágora, de cara a la brillante luz de la luna, y lo examinó en detalle. Bueno, ahora agrega a la cabeza. La mano de Glenn se levantó junto a Hermione, y sus viales de cristal se levantaron uno al lado del otro, de cara a la luz de la luna. Luego cortaron cuidadosamente un hilo que flotaba frente a sus frentes con dagas y colocaron a cada uno de ellos en un pequeño frasco de cristal. Después, una cucharadita de rocío. Hermione sacó una cucharadita, le pidió a Glenn que le sirviera el rocío y lo vertió con cuidado a lo largo de la pared de la botella en el frasco de cristal. Finalmente, aquí está la pupa de Grimace Audmod.
Glenn sacó una pequeña y delicada caja de madera del anillo negro, la abrió, sacó una de las dos pupas de la caja de madera y se la entregó a Hermione, mientras él mismo recogía la otra. Los dos lo pusieron en el frasco de cristal y cerraron la tapa. Uf, perfecto, finalmente listo. Hermione suspiró levemente, se secó el sudor inexistente de su frente, miró el frasco de cristal en su mano y mostró una sonrisa de satisfacción. Parecía muy satisfecha con esta ceremonia. Glenn encontró el lugar donde habían elegido enterrar los dos frascos de medicina y usó magia para excavar la tierra. No olvides que hay un último paso. Por supuesto, ¿crees que parezco un tonto? Los dos se agacharon uno al lado del otro junto al pozo, colocaron sus respectivos viales de cristal y los colocaron uno al lado del otro. Ah, parece que nuestros frascos de medicina somos dos. En realidad. Glenn, ¿crees que podremos lograrlo? Por supuesto. Realmente tienes tu estilo. Mientras hablaban y reían, se volvió a llenar el pozo con tierra y se enterraron los dos viales de cristal, esperando que llegara la próxima tormenta. Capítulo 467 Exposición. La exposición del incidente de anoche estaba más allá de la imaginación de Hermione. El trabajo de bloqueo de información del Ministerio de Magia parecía papel. Al día siguiente, la sección de titulares del Daily Prophet publicó tal noticia. ¿Prisioneros y hombres lobo villano o héroe? No estoy seguro, verifique nuevamente. Escrito por Rita Skeeter es la reportera bruja de Eagle Country que puede desenterrar cualquier tipo de información secreta y se especializa en escribir artículos o informes difamatorios y controvertidos para ganar atención y tráfico. Es una pena que pudiera oler el gran evento de inmediato. No sabía cómo recibió esta noticia tan candente. Hermione, que había ordenado el Daily Prophet, naturalmente recibió el periódico de hoy de las garras de los búhos mientras disfrutaba del desayuno navideño de la mañana. Cuando vio la noticia expuesta, arqueó las cejas y tocó a Glenn. El lado le indicó que viniera a leer el periódico con él. En la parte más llamativa de la sección se publicó una foto conmovedora. Sirius y Lupin, transformados en hombres lobo, escoltaron a los aurores fuera del fuego abrasador. Basta mirar las figuras balanceándose de las dos personas y la ropa de sus cuerpos. Las heridas causadas por el incendio, así como las llamas oscilantes al fondo que parecían estar a punto de apagar el periódico, permiten a los lectores sentir fácilmente los esfuerzos y el precio pagado por las dos personas en la foto para proteger a los aurores. Todo lo que puedo decir es Rita Skeeter es un reportero que tiene grandes habilidades fotográficas. En esta noticia, Rita Skeeter describió directamente la imagen de Sirius Black como un buen hombre que había sido agraviado por el Ministerio de Magia durante 12 años. Durante su fuga, se encontró con los aurores que lo perseguían antes de quedar atrapado en un incendio forestal. Para ser honesto, se puede decir desde el primer vistazo que se trata de Rita Skeeter inventó la historia ella misma, pero en realidad es una historia torcida. Hermione se tomó la barbilla, miró el contenido del periódico y se burló. Siempre le había disgustado este periodista que siempre hacía algunos comentarios injustos y falsos en el Profeta, pero esta vez la historia que inventó no era lo suficientemente buena. Es muy similar a los hechos. Si el Ministerio de Magia quiere salir a aclarar asuntos relacionados con Sirius en el futuro, me temo que el estatus de esta mujer en la prensa volverá a subir. De repente me sentí tan mal. Sacudiendo la cabeza, Hermione trató de sacar esos pensamientos desagradables de su mente y temporalmente dejó de pensar en ver a Rita en el Profeta en el futuro. Skeeter continuó leyendo, sintiéndose aún más dominante e infeliz. En este artículo, Rita también reveló la verdadera identidad de Lupin. Skeeter quedó expuesto, pero a diferencia de las actitudes negativas hacia los hombres lobo en la sociedad actual, Rita En el artículo que escribió, Skeeter elogió el estatus de hombre lobo de Lupin de manera positiva. Todo tipo de buenas palabras, elogios y virtudes se derramaron sobre la cabeza de Lupin, lo que casi hizo que Lupin lo elogiara hasta el cielo. En cuanto al Ministerio de Magia, Rita, que es lo opuesto a los dos. Se puede decir que Skeeter usó todas sus habilidades yin y yang para degradar a la gente del Ministerio de Magia hasta el punto de que ya no podían ser devaluados. Hicieron cosas injustamente, miraron a la gente a través de lentes de colores, eran ciegos, etc. Cualquier cosa que pueda inspirar. Todas las palabras que causan controversia y confusión están incluidas en el artículo.
Los temidos prisioneros de Azkaban y los despreciados hombres lobo fueron exagerados, y el Ministerio de Magia, que solía simbolizar la autoridad, fue menospreciado tanto como fue posible para crear una sensación de contraste. Lo que se necesita es un conflicto. Sabe cómo atraer la atención de los lectores y suscitar el debate para ganar tráfico. Si no fuera porque Hermione pasó por Rita en el pasado. El artículo de Skeeter B sabe que este tipo es esencialmente una persona a la que le gusta ganar tráfico para su propio beneficio. De lo contrario, probablemente se reiría a carcajadas y la etiquetaría como persona divertida. Pero esto debería ser algo bueno para Sirius y el profesor Lupin, ¿verdad? Después de todo, la información expuesta en este artículo es beneficiosa para ellos, ¿y? Hermione reflexionó por un momento y continuó. Para decirlo sin rodeos, la mayoría de los magos en el mundo mágico son crédulos y escuchan fácilmente las opiniones de otras personas. Desde cierto punto de vista, Rita Skeeter, esta mala reportera, hizo un trabajo bastante bueno esta vez. Algo bueno. Pero una cosa que todavía siento es extraña. ¿Cómo pudieron esas personas del Ministerio de Magia permitir que Rita Skeeter revelara la información sobre este asunto? Para desviar la atención de otro evento importante, pero esto es solo un encubrimiento. Glenn levantó el cuenco de leche caliente frente a él, lo sopló, acercó los labios al borde del cuenco y tomó un sorbo, sintiendo la rica fragancia de la leche extenderse por su boca, y luego expresó su opinión. Anoche, el defecto que expuse deliberadamente a los aurores y la marca oscura emitida por Snape no se publicó en el diario El Profeta. La gente del Ministerio de Magia está haciendo todo lo posible para encubrir este asunto. No dudó en dejar que Rita Skeeter hizo algunos comentarios desfavorables en El Profeta para desviar la atención del público. Después de todo, el mundo mágico es muy grande, y las personas que presenciaron personalmente la marca tenebrosa florecer en el cielo anoche son solo un pequeño número en todo el mundo mágico, y las personas que tienen la capacidad de ver la marca tenebrosa con claridad. En el cielo no hay tantas personas incompetentes y estúpidas, no quieren ni se atreven a decir ciertas cosas a voluntad, y una vez que este asunto no recibe suficiente atención, naturalmente desaparecerá de la vista de la gente con el paso del tiempo. Aunque Glenn no sabía mucho sobre la opinión pública, pudo llegar a esta conclusión a través de la lógica de los hechos, y Hermione reconoció su opinión. Entonces, si esto continúa, tu plan para hacer que la gente en el mundo mágico comprenda la situación actual del regreso de Voldemort será en vano. ¿Crees que necesitamos dedicar más tiempo a este asunto, como en Hogwarts? Para transmitir información en secreto sobre lo que pasó anoche, o los formularios de envío anónimo en otros periódicos, creo que el quisquilloso creado por Luna y su padre es bueno. En respuesta, Glenn negó con la cabeza. Para ser honesto, ya no planeaba dedicar más tiempo a este asunto. No es necesario, se han plantado las semillas de la duda y el pánico. Incluso si esas personas del Ministerio de Magia engañaran con éxito a otros, no podrían engañarse a sí mismos por completo. Este asunto puede desaparecer con el paso del tiempo. La vista de la gente, pero las semillas que están directamente arraigados en los corazones de las personas brotarán silenciosamente a medida que pase el tiempo. Solo espera. Creo que eres simplemente un vago. Capítulo 468 Salida. Para personas como Glenn y Hermione que ya sabían la verdad del asunto y que Sirius Black fue originalmente agraviado, Rita. La noticia de Skeeter fue obviamente menos impactante que cualquier otra cosa, pero obviamente fue un gran shock para aquellos que habían estado en la oscuridad durante tanto tiempo. Tan pronto como se vendió esta copia del Daily Prophet, todo tipo de comentarios comenzaron a difundirse por todas partes. Durante un tiempo, hubo muchas opiniones y personas de diversas posiciones comenzaron a expresar sus propias ideas. Hay teorías de conspiración como el Ministerio de Magia ha sido profundamente corrompido por las fuerzas restantes del hombre misterioso, y este incidente es un complot que dejaron de lado para limpiar el nombre de Sirius Black. También hay teorías de conspiración como el Ministerio de Magia no está haciendo las cosas bien y es ciego. El error de juicio resultó en que un buen joven cumpliera 12 años de prisión en vano. Por supuesto, algunos grupos extremos de protección de hombres lobo incluso comenzaron a predicar incitaciones como los hombres lobo son todos buenos hombres lobo, ¿cuándo nos levantaremos los hombres lobo? Comentarios sexuales. En resumen, la única persona perjudicada fue el Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia recibe casi una explosión de correo todos los días. Los búhos van y vienen en un flujo interminable.
Todos los encargados del correo tienen los ojos inyectados en sangre y los labios secos. Parece que no van a morir pronto. Hace más de 10 años, estaba constantemente lidiando con correos electrónicos todos los días, y Fudge, el ministro de magia, estaba aún más preocupado y deprimido. Muchas cosas en su oficina se habían destrozado estos días y estaba cansado de lidiar con varias entrevistas. Fudge estaba a punto de estallar. ¿Por qué siempre suceden estas cosas malas cuando estoy en el cargo? Parece que este asunto no parece ir a desaparecer, sino que está empeorando. Si no se controla, la reputación del Ministerio de Magia se convertirá en carbón negro. No mucho después, en el diario El Profeta de un día, finalmente apareció una declaración del Ministerio de Magia que ocupaba un cuarto de la página. Mirando las noticias completas, la mayoría son tonterías y clichés oficiales, y lo que realmente quiero expresar es solo una frase. Con la ayuda del Ministerio de Magia, Sirius Black capturó con éxito al verdadero culpable del bombardeo de hace 12 años, Peter Pettigrew. El lenguaje es ambiguo y poco claro. Evade los puntos importantes y pasa por alto los propios errores de juicio del Ministerio de Magia. Enfatiza que el crimen cometido por Peter Pettigrew ha sido probado y que su premio del año será revocado y él será severamente castigado. Los cargos contra Sirius Black eran falsos y la orden de arresto en su contra ha sido anulada. La persona a cargo de escribir esta noticia en el Ministerio de Magia consideró cuidadosamente la redacción y seleccionó cada palabra durante muchos días antes de finalmente publicar este artículo en El Profeta. Y debajo de esta noticia, hay fotos una tras otra de Peter Pettigrew, que supuestamente murió hace 12 años, durante su juicio. En la foto, Fudge luce muy solemne y majestuoso sentado en el asiento de prueba. Una ola tras otra, el mundo mágico volvió a quedar conmocionado por el giro de los acontecimientos. Debido a palabras demasiado vagas y a inducciones verbales deliberadas pero ocultas, las personas a las que les gusta crear su propia imaginación llenan los huecos para el desarrollo de los acontecimientos. Podría ser que así fue como se desarrollaron las cosas. Los miembros inteligentes y sabios del Ministerio de Magia en realidad habían descubierto una situación inusual en esa explosión. Sin embargo, debido a que no encontraron suficiente evidencia y Peter Pettigrew no estaba por ningún lado, no hicieron ningún anuncio, sino que fingieron eliminarlo. Primero, Sirius Black fue encarcelado como un verdadero prisionero, pero en realidad estaba investigando en secreto el asunto con él para encontrar el paradero de Peter Pettigrew. Incluso la medalla de primera clase de la Orden de Merlín otorgada a Peter Pettigrew no era más que un cebo para pescar, solo para que Pettigrew relajara su vigilancia. Así, con sus esfuerzos día tras día, después de 12 años, finalmente se reveló la verdad y los criminales que escaparon durante mucho tiempo finalmente fueron llevados ante la justicia. Nadie puede realmente creer algo tan escandaloso, ¿verdad? Realmente lo hay. Gracias a que el Ministerio de Magia contrató en secreto a personas para marcar el ritmo en todas partes, el tipo de comentarios que querían escuchar rápidamente se apoderó de la opinión pública en el mundo mágico. No importa dónde se encuentre, no faltan personas que siguen la tendencia sin pensar. A menudo no comprenden los detalles del asunto, sino que se basan en las descripciones y opiniones de otras personas sobre el evento para elegir fácilmente su propio bando y tener poco comprensión de su propia situación. La sentencia es convincente. Este asunto fue guiado por el Ministerio de Magia en una dirección que era beneficiosa para ellos, y no mencionaron el paradero desconocido de Peter Pettigrew en el futuro, incluso si los aurores confesaron después de que despertaron. Fue unánime que todos lo vieron. Los mortífagos se infiltraron en ellos justo antes de que cayeran en coma, y el Ministerio de Magia no tenía intención de tomar ninguna medida. Esto enojó mucho a Sirius, pero no se sintió demasiado decepcionado por eso. Por el contrario, el enemigo todavía vivía en cierto rincón del mundo, lo que significaba que todavía tenía la oportunidad de matar al enemigo con sus propias manos. Aunque lo que no sabía era que a Peter Pettigrew tal vez ni siquiera le quedara escoria bajo las manos de Snape en este momento. Por supuesto, la razón por la que puede mantener esa actitud es que se le releva de su condición de prisionero. Finalmente podría estar abiertamente al lado de su ahijado. Cuando Sirius y Lupin finalmente despertaron después de recibir tratamiento del Ministerio de Magia, regresaron a Hogwarts. Compré una casa cerca de la casa de tu tío imbécil para que puedas venir a verme cuando estés de vacaciones. Sirius sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Harry, consolándolo.
En serio. Eso es genial. Pero, quiero decir, ¿se va ahora? Profesor Lupin, ¿realmente no puede seguir siendo nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras? Apuesto que es el mejor profesor desde la fundación de Hogwarts. Cuando se enteró de que los dos habían regresado a Hogwarts, Harry inmediatamente abandonó su entrenamiento de Quidditch y corrió a la sala de defensa contra las artes oscuras donde se alojaban Sirius y Lupin sin siquiera tener tiempo de cambiarse de ropa. Una saeta de fuego firmemente en su mano. Era un regalo de Navidad que Sirius le dio en Navidad. Al escuchar los elogios de Harry hacia sí mismo, Lupin simplemente sonrió gentilmente. Aunque había un poco de soledad en su sonrisa, no lo demostró. Harry, me alegra que tengas una opinión tan alta de mi nivel de enseñanza, pero mi identidad como hombre lobo ha quedado expuesta y ya no puedo quedarme en Hogwarts. Pero definitivamente no nos harás daño. Todo el mundo piensa que sí. Deberías haber recibido nuestra carta, ¿verdad? Algunas cosas no se pueden decidir fácilmente, Harry. Incluso si los jóvenes magos están de acuerdo conmigo, todavía hay más personas en la sociedad fuera de Hogwarts que no pueden tolerar que un hombre lobo sirva como profesor en Hogwarts. Así que lamento no poder hacerlo. Continúe como su profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Entonces puedo verte de nuevo en el futuro? Harry miró a Lupin con lástima y Sirius se rió y abrazó a Lupin. No te preocupes, él vivirá conmigo entonces. Si nos extrañas, solo da unos pasos para visitarnos. Sí. Capítulo 469 Cambios en la actividad de las cartas. El tiempo de vacaciones siempre pasa volando. Antes de que los pequeños magos puedan disfrutar de sus maravillosas vacaciones, se horrorizan al descubrir que ya es hora de volver a la escuela. Así que no tuvieron más remedio que despedirse de sus familias, abordaron el expreso de Hogwarts y regresaron a Hogwarts. Sin embargo, los pequeños magos no son como los estudiantes universitarios que regresan a la escuela, que están completamente destrozados desde adentro hacia afuera. El expreso de Hogwarts no es un tren de hielo roto. Están recordando y recordando brevemente su pasado. Felices vacaciones, inmediatamente me puse a charlar con amigos y compañeros de clase. Los temas principales de los que hablaron fueron, naturalmente, lo que tenían que decir sobre Sirius Black y Peter Pettigrew, y el arrepentimiento de que su profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Lupin, hubiera renunciado debido a su delicado estado. Pero ahora los pequeños magos, que están extremadamente emocionados porque no han visto a sus amigos durante muchos días y tienen muchos chismes de qué hablar, obviamente no pueden aclarar sus mentes y predecir lo que les espera a continuación. Este ambiente duró hasta la cena. Antes de que comenzara la cena, el profesor Dumbledore se levantó de su silla, se aclaró la garganta, miró a su alrededor, aplaudió e indicó a los pequeños magos que hablaban que se callaran. Luego comenzó a informar a los presentes sobre diversos asuntos relacionados con la docencia en el futuro. Cuarto, nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Lupin, renunció a su cátedra por algunas razones. Lo lamento profundamente. Aunque el puesto de profesor está una vez más vacante, la clase de defensa de artes oscuras aún necesita continuar. Entonces, después de que los pequeños magos se calmaron, escucharon las palabras de Dumbledore nuevamente y una premonición desagradable surgió en sus corazones. Tendremos al profesor Snape temporalmente como profesor temporal de defensa contra las artes oscuras, sabíamos que sería así. Al mirar al siniestro hombre con túnica negra en el asiento del profesor, evocó una sonrisa malvada que no pudo reprimir. Se puso de pie y se miró a sí mismo con ojos maliciosos, uno por uno, todos los pequeños magos comenzaron a pelear. Con la expresión en su rostro como si hubiera elegido al azar pero con precisión comerse un puñado de frijoles de varios sabores de bibí con sabor a moco. El profesor Snape se ve muy feliz. Entre los jóvenes magos presentes, probablemente solo Glenn y Hermione sabían que el estado de ánimo y la expresión de Snape en este momento no estaban destinados deliberadamente a asustar a los jóvenes magos como antes. Snape estaba realmente feliz ahora. Después de todo, descargó mucha ira y resentimiento acumulado sobre Peter Pettigrew, y ahora ha obtenido el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras que le gusta mucho, y Remus, a quien ya no le agrada, es Lupin. También dejó la escuela porque su identidad quedó expuesta y no tuvo que pasar más tiempo preparándole una poción de acónito. A Glenn no le sorprendió el desempeño de Snape.
Si alguien dijera quién fue el mayor ganador durante este periodo, probablemente sería Snape. Snape realmente ganó, sentía que no había estado de tan buen humor desde ese incidente. Dejando a un lado la idea de que Snape todavía estaba secretamente feliz en el escenario, mirando a los pequeños magos en la audiencia, pensando en cómo lidiar con estos pequeños bastardos en el futuro, Glenn volvió su atención a Hermione. Entonces, ¿qué opinas sobre ese asunto? Mi preferencia es participar, ¿y no lo esperabas con ansias desde hace mucho tiempo? Ah, eso es lo que dijo, pero... Al escuchar la pregunta de Glenn, la carita de Hermione se hinchó ligeramente por la confusión. Con respecto a este asunto, ella y Glenn lo habían estado considerando hasta ahora después de recibir el aviso, pero Hermione aún no había sopesado los pros y los contras. Pero ya sea que me quede en Hogwarts y continúe tomando clases o vaya al Reino Dragón para participar en las actividades de caza de bestias organizadas por la Academia Beastmaster de la Escuela de Magia del Norte de China, no quiero perdérmelo. Hermione se irritó al pensar en esto, y la niña frenéticamente insertó sus dedos en su cabeza, haciendo que su ya esponjosa cabeza se ensuciara aún más. Entonces, ¿por qué diablos el evento de caza de animales originalmente programado para las vacaciones de verano de este semestre se adelantó tantos meses? Hermione no podía dejar de quejarse en voz baja y Glenn se sentía extraño por esto. La actividad de caza de bestias es una actividad organizada por la Escuela de Magia del Reino Dragón para ayudar a los jóvenes brujos que están estudiando el curso de Maestro de Bestias a encontrar a sus compañeros de bestias míticas. Se dice que varios maestros dirigen un equipo al reino secreto donde se encuentran las bestias míticas. Vive y aprovecha esta oportunidad. Los pequeños brujos tardarán aproximadamente 2 meses en entrar en contacto con las bestias míticas, familiarizarse con ellas, obtener reconocimiento y concluir un contrato, y esta actividad generalmente se lleva a cabo durante las vacaciones de verano, cuando el tiempo de vacaciones es largo. Glenn ya le preguntó a su abuela a través de cartas, y la noticia que recibió es que el tiempo de esta actividad en realidad no está fijo y cambiará de acuerdo con el cronograma de vida de las bestias míticas en el reino secreto al que se dirige. En el pasado, siempre le informaba sobre la hora de la actividad. La hora exacta se determina antes de que se emita la orden. Esta es la primera vez en los últimos años que la hora se cambia a mitad de camino como este año. Pero en la respuesta de Lin Jinqing, Glenn notó que parecía haber cifrado la carta con magia. Después de que él y Hermione la investigaron y descifraron conjuntamente, la escritura en la carta comenzó a disolverse y moverse, y el contenido de la carta comenzó a reorganizarse. En otros lugares. El cambio de fecha está relacionado con cierta operación secreta. Glenn, Hermione, ustedes no están dentro del alcance de la confidencialidad, así que se los diré con anticipación en la carta. Pero esto es todo lo que puedo decirte sin pasar por el acuerdo de confidencialidad operativa. No puedo revelar el resto de los detalles, pero creo que tu profesor Dumbledore puede tener algo que decir al respecto, y te lo dirá. No hay nada de malo en la actividad en sí, pero puedes encontrar peligros durante la actividad. Puedes decidir con Hermione si continúas participando según la situación. No importa si continúan participando. Ustedes dos son lo suficientemente capaces para protegerse en caso de peligro, pero la decisión final aún está en sus manos. Recuerda responder cuando hayas tomado una decisión. Estas eran las palabras que Lin Jinqing había ocultado mediante magia en la carta. En la carta original, Lin Jinqing expresó una actitud de que no les permitiría a los dos ir al Reino Dragón para participar en esta actividad de caza de bestias. Estaba usando este método para confirmar la fuerza actual de Glenn y Hermione. Parecía ser otra cosa problemática, pero Hermione había estado esperando esta actividad de caza de animales durante mucho tiempo y tenía grandes expectativas. Aunque sería peligroso, Glenn decidió participar. Definitivamente no es porque le piquen las manos. Real. Capítulo 470 Decisión. Ajá, efectivamente. Vamos. Después de luchar durante varios días, Hermione finalmente expresó su opinión. Ya hemos completado el autoestudio para este semestre. Incluso si perdemos 2 meses de clases, no será gran cosa. Aunque los puntos en la academia son muy importantes, pero... realmente es mejor ir al Reino Dragón para ampliar nuestros horizontes. Hay algo que me resulta más atractivo. Lo más importante es que puedes verlo con tus propios ojos y posiblemente conseguir una bestia sagrada como socio contractual para el curso de Maestro de Bestias.
No lo expongas, y esto puede que no sea posible. Dios mío, si ninguna bestia mítica realmente me reconoce, no me atrevo a pensar en lo triste que estaré. Definitivamente lloraré. Sal. Hermione puso el libro de texto que tenía en la mano sobre la mesa, se reclinó, se dejó caer en la silla, estiró sus dos garras y rascó el techo. Pero se quedó corto. Sin Hermione, una gran anotadora, Gryffindor realmente se convertiría en Gryffindor. Antes, no podía hablar con la mandrágora en la boca, y antes de que Glenn creara una herramienta de alquimia que pudiera reemplazar el habla, en más de 10 días, Gryffindor, que había sido aferrándose a Slytherin e incluso tratando de cruzarlo de vez en cuando, fue superado por casi 70-80 puntos, y mucho menos 2 meses. Para cuando Hermione regrese a Hogwarts, Gryffindor probablemente estará al final. Ahora la atmósfera de aprendizaje entre las distintas casas de Hogwarts es extremadamente emocionante. En circunstancias normales, la diferencia de puntos entre las 4 casas principales no excederá los 100%. Incluso los tejones de Hufflepuff se han vuelto mucho más feroces debido a los cambios en el entorno circundante, no importa qué casa haya frente a ellos, los perseguirán ferozmente. Los leones sin uno de sus feroces generales podrían ser devorados por los pequeños tejones demasiado feroces. Si no hay sorpresas sobre la situación de los puntos aquí, algo sucederá. Del otro lado, muy lejos en el Reino Dragón, la actividad de caza de animales que se lanzará en febrero también está llena de incógnitas. Es probable que no sea nada. De lo contrario, adivinen por qué este evento se lleva a cabo todos los años. Sin embargo, Hermione finalmente no pudo resistir el encanto y la emoción de la aventura y decidió participar en esta actividad de caza de animales. Realmente nadie puede resistirse a la oportunidad de conocer de cerca a animales mágicos, ¿verdad? Bueno, respondamos y digámosle a la abuela que estamos participando. Glenn no dijo más. Sacó la respuesta que ya había preparado del anillo negro, completó la decisión de los dos en el espacio especialmente dejado en la parte inferior, la dobló, la metió en el sobre y la guardó, esperando un rato. Tómalo y envíalo. Pero Glenn, en términos generales no te gusta involucrarte en cosas tan problemáticas. ¿Por qué sientes que aceptaste más rápido que yo esta vez? Hermione miró en silencio mientras Glenn terminaba de llenar la carta y sellarla. Miró a Glenn con sospecha, llena de dudas en su corazón. ¿Es este un transexual? ¡Qué extraño! El Reino Dragón tiene una tierra vasta y ricos recursos, y un buen ambiente ecológico. Los reinos secretos donde viven las bestias míticas deben estar escasamente poblados. La calidad de los materiales de las pociones mágicas es generalmente buena. Y le pregunté específicamente a mi abuela. Ella dijo que allí de hecho, hay muchos materiales vegetales mágicos en los reinos secretos, pero no lo son. Serán recogidos por los humanos porque son el alimento de las bestias míticas que viven en el reino secreto. ¿Vas a competir con ellos por la comida? Hermione levantó su manita e hizo 2 pequeños signos de gancho a ambos lados, mirando a Glenn con una expresión sin palabras. No dejaré que aparezcan. Glenn respondió seriamente. Oye, esto no es una cuestión de aparecer o no. Créeme. No es cuestión de creerlo o no, maldita sea. No aceptaré mucho, solo quiero ver la diferencia entre los mismos materiales vegetales mágicos debido a las diferencias regionales. Es una oportunidad única tener esa oportunidad. Eso. Está bien entonces. No te preocupes, les quedará suficiente para satisfacer su hambre. Puedo ver que solo me estás tomando el pelo. No. ¿Entonces hablas en serio lo que dijiste? Es broma, lo siento. Hermione parpadeó, suspiró y se cubrió la cara. Se quedó en silencio durante un largo rato antes de finalmente hablar. Bueno, no hay necesidad de disculparse por este asunto. Pero todavía tengo que conseguir los materiales vegetales mágicos. Entonces tú, olvídalo, perdí contra ti, toma menos, después de todo está en el lugar de otra persona. Glenn asintió, luego bajó un poco la cabeza, extendió la mano para tocar suavemente la mesa frente a él, sintiendo la textura de la mesa de madera transmitida a sus manos y no sabía lo que estaba pensando. En realidad, lo más importante que quiero hacer es encontrar los posibles problemas en la carta de la abuela. Descubrí que no puedo tomarme más tiempo libre. Las cosas que no quería hacer hace algún tiempo probablemente fueron solo una medida conservadora porque estaba demasiado preocupado por este nuevo mundo desconocido y peligroso y este nuevo poder.
Pero ahora siempre siento que después de adaptarme a la vida aquí, me siento un poco inquieto. Tal vez. Simplemente me gusta el caos por naturaleza, ¿verdad? Glenn murmuró para sí mismo, como si estuviera hablando con Hermione, pero en realidad era más como si estuviera hablando solo. Aunque dijo que quería mantenerse alejado del peligro y los problemas, Glenn todavía anhelaba el peligro y el caos en su corazón. De lo contrario, no habría podido diferenciarse de muchos humanos similares en una situación tan cruel y oscura en su vida anterior y sobrevivir normalmente. Este capítulo aún no está terminado, haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el interesante contenido. En la reciente operación, donde luchó contra cientos de dementores, Glenn tuvo que admitir que en ese momento sintió algo de alegría y emoción por primera vez en mucho tiempo, aunque no se quedó con Hermione. Él en ese momento era fuerte, pero fue suficiente para despertar una vez más el corazón peligroso en su corazón que había estado en silencio durante mucho tiempo debido al control. Obscurus ha sido controlado con éxito por él. Normalmente, básicamente no hay posibilidad de perder el control en circunstancias normales. Las alas de Glenn se han vuelto más llenas y ha ganado cierta fuerza en el mundo mágico, por lo que gradualmente comenzó a liberarse. La situación reciente y las señales también indican que el mundo mágico de Eagle Kingdom está a punto de verse envuelto en un caos inevitable. Glenn cree que, incluso si es su propia excusa, debe ingresar al estado con anticipación. Suficiente para afrontar el caos y la crisis. Se acabaron las vacaciones. Glenn estaba pensando mucho, pero fue devuelto a la realidad por el toque frío y delicado en su frente. Hermione puso suavemente su dedo índice en su cabeza y movió su rostro hacia el de Glenn. No pierdas el tiempo. Les prometí a mis padres que te cuidarían bien. Y no te dejaré volver al estado que dijiste que tenías en tu vida anterior. El entorno en el que vives ahora es muy diferente al de antes, por lo que tienes que cambiar tu carácter hasta cierto punto. En otras palabras, estar expuesto al peligro puede ser golpeado por el peligro. No estoy de acuerdo con que sufras esa situación. Así que tus acciones esta vez nunca dejarán de estar de mi lado. Por supuesto, este también será el caso en el futuro. Alguien tiene que jalarte hacia atrás cuando estás arriba, y creo que esa persona tengo que ser yo, ¿qué piensas? Glenn quedó atónito por un momento y luego se rió entre dientes. Ciertamente. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.